Muy buenos días. Tenemos el gusto de recibir a Franklin Soria, Comunicación, experto en tema minería, próximamente abogado de la República, pero lo fundamental Gracias. es el trabajo que él realiza en este momento. Esto es el conocimiento, las denuncias y el seguimiento de los temas que tienen que ver con la mal llamada minería ilegal, porque la minería es legal. Lo que ocurre fuera de ese contexto jurídico es una explotación de metales o de productos fuera de la ley, que tiene que llamárselo algún rato de alguna manera. Bienvenido, Franklin. Lo vemos que anda por el campo. ¿Por dónde está? Muy buenos días, qué gusto estar con usted, doctor. Saludar a Revista Cascabel, al Ecuador, al mundo. Bueno, nos encontramos vía a la Amazonía ecuatoriana, cerca ya del Tena. Vamos a recibir unas denuncias que comunidades amazónicas, naporrunas, quechuas, nos van a entregar respecto a algunas empresas que, aunque son legales, no están cumpliendo con la ley y caen dentro de lo que usted llama muy bien una tipificación sancionada por el COIP, que de manera coloquial se ha denominado minería ilegal, pero por supuesto es un hecho doloso que lamentablemente no es sancionado en el Ecuador, solo se llega a los operativos, que es un tratamiento superficial, necesario, pero superficial. Esa denuncia que les ha llegado tiene que ver con qué campo, con oro, con plata, con cobre, Y con una qué. explotación de oro en los ríos de manera aluvial por una empresa china que dice estar haciendo remediación, pero que en realidad tenemos denuncias de que está explotando nuevamente. Es decir, que los funcionarios de Arsén, los técnicos, no han cumplido con su deber y no los sancionan, o hay contubernio, o hay coimas, pero lo que sí podemos no, un desconocimiento ¿Tenemos algún pleno problema de de la internet? titularidad de Arsén, que no sabemos los operativos, que por supuesto felicitamos al gobierno. Perdón, Teníamos algún problema de ¿sí? internet, ¿Me la escucha? conexión se estaba cayendo. ¿Ahora me escucha Pero bien? continuemos, ¿Me sí, escucha bien? continuemos. Le decía que es necesario una depuración en Arsén porque hay funcionarios que no cumplen y no hacen cumplir con la ley, creando la ficción de que se hacen operativos cuando son operativos muy superficiales, y el Ecuador, para combatir a la minería ilegal, necesita realmente tratar las causas, no solo la superficie que se tratan con los operativos. Este tema de la minería ilegal, por llamarlo como usted indica coloquialmente, viene dándose no de ahorita, es algo que tenemos desde que empezó el tema de las minas en Portobelo, quizás antes en la zona de Ancón con petróleo, siempre había alguien que se beneficiaba de modo ilícito. ¿Qué pasa? El Ecuador no es un país que tiene leyes suficientes o no tiene desde nunca o desde siempre. El Ecuador no ha tenido la voluntad jurídica de combatir la extracción ilícita de minerales en el suelo. Como usted bien dice, el origen de la minería mismo en el Ecuador, hay un pavo cerca, no es que estemos de Navidad, comprendan que estamos en el campo, paramos por su entrevista. Eh, no existen funcionarios que conozcan las causas, es decir, no se tratan las causas, sino la superficialidad. Se contrata técnicos de Arsén a quienes no se les revisa el crecimiento exponencial de sus riquezas generadas de la mala relación, mala porque no está bien, en realidad es una relación muy intensa entre la minería ilegal, la minería que siendo legal no cumple con la ley y coima con el objetivo de burlarse de la ley. Entonces nosotros hemos propuesto una depuración del Arsén, exigimos a la asamblea se convoque a la principal de Arsén para preguntarle por qué no se hacen operativos en dos puntos fundamentales, Caluguro en Santa Rosa y en Panguinza en Zamora Chinchipe, donde hay más de 80 máquinas trabajando, y mientras los informes de los técnicos de Arsén afirman que no hay nada, o se hacen pseudo operativos donde se captura una máquina, dos carretillas, una pala, dos baldes, se burlan del interés nacional y además
también perjudican a toda una ciudadanía porque lo que está en el subsuelo nacional, aunque esté en la más perdida de las montañas amazónicas, pertenece también a los guayaquileños, ya que el subsuelo, las riquezas pertenecen al Estado ecuatoriano. Indiscutible, todo lo que está en el fondo, en el subsuelo, es propiedad de todos los ecuatorianos, quiteños, de Tulcán, de Manabí, de Loro, de Guayaquil, etc. Por lo tanto, el daño es a todo lo que somos el Ecuador. Ahora, el Ecuador siempre se ha dicho que es un país muy rico en minería, muy rico en metales. ¿Qué tan cierto o qué tan verdadero es aquello? Por supuesto, el Ecuador es exponencialmente rico, no solo en oro, plata, cobre, zinc, molibdeno. Hay una potencialidad muy alta en otros metales que deberían explotarse y o supervisarse en las exportaciones de mega minería que se están haciendo, puesto que no se está controlando todo lo que se produce. Recuerde usted que la orogenia andina, el choque de la plataforma sudamericana con la placa de Nazca, hace más de 120 millones de años, que en 60 millones de años aproximadamente formó los Andes, levantando esta formidable cordillera, ha hecho que las grandes presiones tectónicas, las temperaturas altísimas, construyan filones de oro, plata, cobre y otros metales que afloran en las laderas. Por eso está la minería en Ponce Enríquez, en Zaruma, hacia el Tena, y también, por supuesto, por la erosión de los ríos se convierta esa erosión a esas arenas, arenas muchas veces auríferas con oro o titaníferas como existe allá en la zona de Cojimíes, de Esmeraldas. Ecuador es un país, como dice Alberto Acosta, bendecido por la abundancia y a la vez con una suerte de maldición. Aquí siempre hay demasiado. Lo que no existe es una ciudadanía completamente capacitada, inteligenciada, de manera que haga valer esa riqueza para el desarrollo nacional y no solo para el desarrollo de algunos burócratas y avivatos de toda la historia nacional, ¿no? Me viene la inquietud y la pregunta. Si sabemos de que existe oro, especialmente en ciertos sectores del país, al norte en Ibarra, al sur en Portobelo, en provincia del Oro, avanzando hacia las provincias orientales, que existe el titanio, incluso algún rato se habló de uranio. ¿Por qué en el Ecuador no se ha desarrollado fuertemente un sector legal, empresarial, que tenga que ver con la explotación de los minerales en el Ecuador? ¿Qué ha faltado? Bueno, hay una pujante pequeña minería nacional que, con todas las limitaciones burocráticas e incluso de subdesarrollo del Ecuador, porque no hay técnicos calificados, no existen talleres, colegios, institutos que formen personal calificado para las minas. Es de todas maneras, esta pequeña minería nacional genera alrededor de 30 o 50 mil empleos. No obstante, tiene muchas limitaciones, puesto que las trabas burocráticas para los procesos de licenciamiento ambiental, para aprobación del plan de construcción de mina, para la exportación de minerales, está lleno de enredos burocráticos que, lejos de controlar, tensionan, estresan a un sector minero, haciendo a veces que ellos desistan de la actividad, queden abandonadas las minas y la minería ilegal entre de hecho. Lo que falta es una institucionalidad fuerte, un control sobre esa institucionalidad y esos funcionarios para evitar que caigan en la corrupción y, finalmente, por supuesto, canales diáfanos, rápidos, para que las regalías mineras regresen a territorio y no sean los burócratas de Quito los que deciden qué, cuándo y cuánto y cuándo va a las zonas mineras que han producido esa riqueza. En cuanto a la presencia de compañías que vienen del exterior, estas compañías no han creado en un momento dado una escuela de explotación minera en el campo legal, en el campo educativo, para poder tener personal correctamente preparado y que les sirva a ellos mismos. ¿No hay una preocupación de eso en las mineras? Los dos proyectos en producción, Mirador y Fruta del Norte, Mirador Chino y Fruta del Norte, en Mirador no se evidencia ningún interés.
En Fruta del Norte algún convenio han llegado con la Universidad Técnica de Loja y Particular de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Nacional de Loja, pero son unos cursos, unos cursillos que no construyen finalmente técnicos calificados. Esa falta de iniciativa también va porque los funcionarios no han sido lo suficientemente proactivos para inducir, si es necesario, exigir a que las empresas inviertan en estos procesos, y han sido más bien una pléyade de funcionarios complacientes, de funcionarios aplaudidores de la gestión privada, cuando en realidad deberían ser moduladores de la gestión privada, solicitando que esas regalías que han disparado el PIB de la provincia de Zamora Chinchipe se traduzcan en institutos técnicos, en zonas mineras, Portobelo, Camilo Ponce Enríquez, en provincias mineras como el Oro, y que también, por supuesto, Zamora Chinchipe, mire usted, siendo la provincia con los dos proyectos de mega minería, no tenga un hospital que atienda a esa provincia. Esas son las disparidades, las contradicciones del subdesarrollo, que está marcado, por supuesto, por un centralismo, y un centralismo que nunca sale a territorio. Yo apuesto, le desafío a la titular de Arsén, a la titular de control minero, que en un debate público evidencien si en estos casi ya 3 meses de funciones conocen al menos 5 zonas mineras. No lo conocen. Y Arsén, ¿Cuántas zonas 5 mineras zonas hay? de minería ilegal. Son, perdón, ¿Cuántas zonas de minería ilegal hay en el país? 700. ¡Qué horror! ¿Y la policía, el ejército, qué hacen en ese caso? ¿La fiscalía? La fiscalía tiene muchas limitaciones porque existe un solo fiscal de ambiente para todo el territorio nacional. Policía no está en capacidad de desplegar operativos por sí misma, y más bien los militares, las Fuerzas Armadas se han lucido, han protagonizado operativos, pero recordemos que los operativos por sí solos no van a tratar las causas de fondo de la minería ilegal, una de ellas fundamental, la corrupción presente en algunos técnicos de las entidades de control minero, la riqueza minera que aflora en el Ecuador, en varios ríos amazónicos. Usted puede ver cómo se trabaja aluvialmente, muchas veces fuera de la ley, y por supuesto una necesidad imperiosa de empleo en el país más densamente poblado de América Latina, Ecuador, con una población migrante importante presente en el Ecuador, que hace que los $40 diarios que ofrece la minería sean absolutamente tentadores frente a lo que puede un campesino por vender un pavo que ya se nos está acercando, una gallina, o vender la producción agrícola en los mercados de los poblados con grandes pobladores que permitan consumir. ¿Qué Entonces, tanto, qué dígame. tanto ha penetrado la delincuencia en la realización de la explotación ilegal de minerales? Los llamados GDO, los grupos delincuenciales que Es existen. una presencia tardía de los grupos delincuenciales, ¿no? Y en la zona de Camilo Ponce Enríquez es donde más control e injerencia tienen, pero no se podría decir que ellos son los causantes de la minería ilegal. En realidad, la minería ilegal es un fenómeno anterior, cuasi social, dramatizado también, como le decía, por la necesidad de empleo, por la centralización que existe en el catastro minero, de muchísimas concesiones en pocas manos que no hacen minería, van una década, no producen un gramo de oro, cuando hay zonas mineras, hijos de mineros, padres de mineros, mineros de ellos, que solo quieren y pueden y saben hacer minería y no tienen un solo espacio concesionado para poder trabajar. Esa eh, Para reabrir el catastro minero, primero hay que depurarlo. Hay voces que apuntan en reabrir. Nosotros postulamos, lideramos la exigencia nacional de depurar ese catastro minero para ver quiénes finalmente recibieron concesiones, y no es que se les regaló, el Estado les prestó, les alquiló estas concesiones para que produzcan, no para que se dediquen a especular entre ellos, lucrando ellos, perdiendo el Ecuador y generando un conflicto social con el sector antiminero, que tiene razones para protestar en estos casos. Para poder actualizar ese catastro, para poderlo realizar en una nueva forma o revitalizarlo, ¿sería necesario traer técnicos del exterior o tenemos los técnicos necesarios para hacerlo?
Nunca está por demás una supervisión internacional de países mineros amigos como Chile, Perú, Estados Unidos, Australia, países donde se hace minería de manera excepcional, pero hay que confiar en el talento nacional y tener exigencias sobre nosotros mismos. Para depurar el catastro es previo la construcción de un gabinete minero, de una mesa minera donde estén presentes todos los actores mineros, pequeños mineros, mineros artesanales, mineros informales que pretenden regularse, megamineros, mediana minería, Arsen, Mate, Viceministerio de Minas, eh, Ministerio de Defensa por el tema de los explosivos y por supuesto que se invite también la participación de la academia, las universidades, quienes hacemos investigación sobre minería e incluso invitar a los antimineros para en esta mesa debatir, encontrar puntos de consenso que permitan, por una parte, desarrollar el potencial minero del Ecuador ahora que el mercado mundial de metales y minerales demanda recursos mineros y no después cuando estos ya se encuentren devaluados y construir así un camino, un justo medio que equilibre las aspiraciones de quienes no tienen concesiones, que limite la concentración de las concesiones en quienes no hacen minería y solo especulan, y que también, por supuesto, se escuchen las voces de la antiminería, que tienen en algunos casos razón de pedir, y coincidimos en aquello, no minería en zonas urbanas, no en nacientes hídricas, no en parques nacionales. Todo esto ya está en la ley y, por supuesto, hay que construir mesas de debate. El debate nunca es malo en una sociedad, es fundamental. Es el primer requisito para solucionar los conflictos, por más virulentos que sean en la realidad. Volviendo al principio de nuestra entrevista, usted afirmó de que estaba en esa zona en camino a una denuncia que les van a presentar o que ya les han presentado. ¿Cuál será el resultado de esto si se llega a constatar la denuncia? ¿Ustedes pondrán Nosotros, las acciones ante la ley? ¿Pedirán públicamente? ¿Qué van a hacer? nosotros el día de mañana presentaremos en Quito, en Arsén, la denuncia correspondiente. Vamos a creer una vez más en el mecanismo, aunque sabemos que ahí se diluye en los laberintos burocráticos. Vamos a continuar, gracias al espacio que nos brinda usted y otros colegas, denunciando públicamente estos espacios para que el presidente escuche y exija a sus funcionarios soluciones a algo que él en campaña ofreció combatir, lo que ciertamente y sabiamente denominó ya una suerte de minería binacional en las provincias fronterizas del Ecuador. Perfectamente, estaremos con usted el día de mañana para saber el resultado de esta investigación y por Muchísimas gracias, doctor. consiguiente dándole el seguimiento correspondiente a la denuncia. Que tenga un muy buen día, Franklin. Le deseamos mucha suerte y tenga cuidado porque cuando se tocan intereses de este tipo, la vida muchas veces está de por medio. Cuidado. Muchísimas gracias. Lo hacemos por las futuras generaciones. Estuvo con Entonces, nosotros el licenciado Franklin Soria, comunicador, conocedor del tema minero, en camino a constatar una denuncia en la zona del Oriente.